Doctora Elsa Cordero Martínez, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, consejera, muchas gracias. Director, muchas gracias. De antemano, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Estamos nosotros Así, muy bien, muy bien. Muy bien, pues muy buenas tardes. Otra vez nos saludamos con el gusto de estar aquí en Baja California. Hoy muy sorprendida porque hace mucho calor. Oigan, me habían dicho que hacía calor, pero no tanto. Pero siempre con el gusto de venir. Saludo la presencia de la magistrada, de los magistrados. Muchas gracias, jueces, amigos, amigas, juezas, y distintas personal que hace posible el quehacer jurisdiccional, administrativo, de esta importante quehacer que es la Administración de Justicia de Baja California. Don Manuel, muchas gracias por las atenciones, por la invitación. Y bueno, hoy vamos a trabajar durante un par de horas con un tema que de pronto todo el mundo se dice, todo el mundo parece que está muy en la vanguardia sobre lo que puede ser los derechos de las personas con discapacidad y lo que merita juzgar cuando se tiene presente en los juicios o se da el servicio a las personas con discapacidad. Pero vamos a hacer un recorrido para poder entender qué tenemos que hacer nosotros, quienes administramos justicia, ante las personas con discapacidad. Miren, una característica de las capacitaciones en las que me distinguen y me invitan, una característica particular, es que yo tengo la hipótesis de que no puedes hablar de algo que no entiendes y tampoco puedes hablar de algo que no concibes en su totalidad. Así es que para poder desarrollar el taller vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Primero presentarles el objetivo, que es analizar cómo se aplica la perspectiva de género, en la perspectiva de discapacidad, perdón, los temas de género los traigo siempre, en la administración de justicia. Doy la bienvenida también a las personas que están en vía Zoom. Muchas gracias. Esta primera parte del taller voy a necesitar que confiar en ustedes en que van a hacer van a seguir las instrucciones que les voy a dar. Solo van a durar esto 10 minutos, la primera parte. Confío en que lo hagan, aunque bueno, igual pueden apagar sus cámaras y no hacer nada, pero la verdad es que vale la pena que sigan con el ejercicio. Y bueno, voy a pedirles aquí, las personas que estén aquí, elijan entre el número 1 y el 2. ¿Quién quiere elegir el número 1? ¿Tienen que elegir 1 o 2? ¿Ahí se movió? Sí, no, sí está bien, es que si no les doy la respuesta. Muy bien, 1, ¿quién elige el número 1? Levanta la mano arriba. 1 arriba. Arriba, arriba, muy bien. Por favor, vean los que tienen levantada la número 1, muy bien. Los que eligen el número 2. Voy a pedirle a alguien del instituto que me ayude, por favor, o... A los que eligieron el número 2, les voy a pedir lo siguiente. Van a agarrar las manos y las van a poner así. Y alguien les va a poner un pedazo de diurex así. ¿Sale? ¿Quién tiene el número 2? Así, así. Y les van a pasar un diurex por acá. O si alguien trae en sus cosas algo, una liga, si tienes una liga para el cabello o algo una pulsera, pero tienes que tener las manos así. ¿Ya? Los número 2. Así. Confiamos en ustedes. Así. ¿Qué eligió? ¿Eligió? 1. Muy bien. En lo que vamos a hacer. Muy bien. Durante un ratito del taller, quienes eligieron el número, ustedes son 1, 2. Quienes eligieron el número 2, vas a estar así. No puedes separar tus manos, no puedes bajarlas, vas a estar así, a lo mejor bajarlas, pero no puedes moverlas. Y vas a hacer lo que yo te pida que hagas, ¿sí? Ya saben, disculpen por razones didácticas, les hablo de tú, mi respeto absoluto, magistrados, jueces, juezas, amigas del Poder Judicial, pero necesito generar este contexto de unión entre ustedes y yo. Muy bien. Los número 1 van a tener los ojos cerrados. Y confío, a partir que les diga, si no se vayan a dormir nada más, por favor. Van a tener los ojos cerrados los números 1. Si eres vecino o vecina del número 1, te pido que te asegures de que tu compañero tiene los ojos cerrados. Si los abre, le vamos a poner un castigo. Le vamos a dar una sanción. Me van diciendo como, ahí sí tienen algo con qué amarrar las manos, me ayudan mucho, si alguien a la liga y a la liga,
una pulsera. No, 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 los de los ojos todavía los pueden tener abiertos, ahora hasta que les diga. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen 1, 2? Ay, gracias, don Manuel, ya los pusimos a correr. No, el 3 ya no, es que es un poco más riesgoso por el espacio, no se presta a ello. Muy bien. De verdad, no te pierdas la oportunidad de hacer esto. En serio, te lo pido. Pueden decir, ay, oiga, somos personal jurisdiccional o judicial, ¿cómo nos pone a hacer esto? Tiene una razón de ser. Y es muy seria la razón por la que te estoy pidiendo que hagas esto. Muy bien. En lo que van acomodándose y demás, me dicen cuando están listos así. Ninguno, no, ninguno. Al contrario, qué bueno. Siempre y cuando se sumen los talleres también. Sí, entonces, ¿cómo vamos ya? Los que están con el número 2 aquí ya, ¿están con manos arriba? ¿Qué eligió? ¿Qué eligió? Muy bien. ¿En qué materia están? ¿Están en materia civil, penal, laboral, mercantil? Civil, ¿qué más? ¿Familiar? Habilidades. Responsabilidades, o sea, ¿qué más? Penal. Sí, a los de penal ya sabemos que somos a los que nos hace así el ojo. Los de penal. Cuando pregúntale a alguien de qué materia es, y si es así, es penal. Si están así, son familiares, ¿no? No hablo nada de los demás porque ya no me van a volver a invitar. Muy bien, ¿cómo vamos? A nuestra compañera que acaba de llegar. 1 o 2, compañera que acaba de llegar. 1 o 2. 1 o 2. 1, muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ya. Muy bien. Te voy a pedir que hagas lo que te estoy pidiendo. Evidentemente sin ponerte en riesgo, por favor. Sin ponerte en riesgo. Si crees que lo que te estoy pidiendo te pone en riesgo, no lo hagas. ¿Ya? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar durante este par de horas? De cómo, cuando administramos justicia, cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para atender los casos o a las personas a las que servimos cuando las personas son personas con discapacidad. ¿Ah? Muy bien. Ok, ya están todos. Me dicen cuando estamos listos. ¿Usted qué eligió? 1. Muy bien. A partir de este momento, los que eligieron 1 van a cerrar los ojos y no los pueden abrir, no los van a abrir hasta que les diga. No los pueden abrir, no se vayan a dormir. Oigan, las personas que están junto, necesito que se aseguren, voy a poner una alarmita de unos 10 minutos. Gracias, don Manuel. Don Manuel, usted va a elegir 1 o 2. ¿O no? ¿En serio? ¿Usted qué va a elegir 1 o 2? No es broma, 1 o 2. 1 o 2. Bueno, sí, ya saben, ¿verdad? Muy bien. ¿Ustedes que están allá paraditos, qué eligieron? ¿Y usted? 1 o 2. 1. Cierra ojos. Ahí paradita, nada más no se mueva. Muy bien. 1, 2. En este momento tengo las manos, no las muevo, las tengo así cerradas y las personas que tienen los ojos cerrados, ojo cerrado. Si eres vecino o vecina de una persona con ojos cerrados, asegúrate que tengan los ojos cerrados. Muy bien. Para que vean la magnitud del tema que vamos a platicar el día de hoy. ¿A dónde le? ¿Para qué? Ay, gracias, muy bien. Fíjense que en total, en nuestro país, más de 7 millones son personas con discapacidad. En su mayoría son mujeres, el 53%, y las personas, del universo de personas con discapacidad en nuestro país, solamente el 38% tiene actividades, está económicamente activa. Mira, si tienes ojos cerrados, no puedes abrir los ojos, aunque te diga mira. Mira la pantalla, ve la tabla. La discapacidad puede generarse por nacimiento o puede adquirirse, ¿no? Mira la pantalla, ve cómo los niños, las niñas, cuántas niñas y niñas tienen discapacidad o no, y ve cómo la tabla va creciendo y entre más edad, más presencia de discapacidad. ¿Esto qué significa?
que nadie está exento a tener una discapacidad. Nadie está exento, ¿no? Hay personas como yo que nacemos con una discapacidad y no es por presumirte, pero una maestra especializada en este tema la tienes enfrente, ¿eh? Porque yo vivo día a día la discapacidad. Bueno, entre más edad, más posibilidades de que las personas tengan discapacidad. Por cierto, a las personas que tienen las manos que eligieron el número 2, por favor, checa tu celular. Checa si no te llega un mensaje. Por favor, checa tu celular, checa si no te llega un mensaje. Por favor, checa tu celular. Checa tu celular, en serio, checa tu celular. Tal vez te haya un mensaje. A ver, ¿qué tal? No puedes separar los dedos, ¿eh? Acuérdate que estás así. Bueno, mira la pantalla. Mayor edad, ¿no? Hay presencia de niños de todas las edades, niños, niñas, hay presencia de discapacidad en nuestro país. Esto es a partir del último censo. Muy bien. Ante la discapacidad, no ante las personas, ante la discapacidad, y cuando me hizo favor la consejera, muchas gracias por poner atención a estos temas, eligieron de una capacitación los temas primordiales. Sin embargo, no podemos partir de cómo se juzga si no sabemos qué es. Miren, se han dado diferentes tradiciones ante la discapacidad o diferentes respuestas. Inicialmente, mira la pantalla, por favor, mírala bien. Se decía que había una tradición incluso demonológica, es decir, las personas con discapacidad eran consecuencia de un pecado, eran consecuencia de una sanción, era la discapacidad era algo inmodificable, incontrolable. Después viene otra respuesta que es la tradición más naturalista, y en esta se aborda la discapacidad como la enfermedad, como algo fruto de causas biológicas, naturales, y puede verse como una situación que tal vez pueda modificarse. Para tener otra respuesta, que es en la que vamos a ir ya situándonos, que es la respuesta social. Y se entiende la discapacidad como una situación conformada por factores sociales y se alienta a modificar algunas barreras y perjuicios. Ha habido varios modelos para atender la discapacidad. Quiero llegar al último de ellos, pero necesito presentarte los anteriores. El modelo de presidencia, que explica los motivos de la discapacidad por razones religiosas. Por razones religiosas. Oye, ¿puedes rascarte la cabeza, por favor? ¿Puedes rascarte la cabeza, por favor? Todos, pues rásquense la cabeza un poquito. Tal vez es un buen momento para rascarse la cabeza o para estirarse. Tal vez es un buen momento para estirarte. ¿No estás cansado o cansada? ¿No? ¿No te quieres estirar un poco? ¿Qué te parece si te estiras? ¿Por qué no? Estírate un rato, vas a estar más descansado o descansada. Muy bien. Tiene diferentes submodelos, este a su vez modelo, y hay una visión donde se considera a las personas con discapacidad como innecesarias, porque si son consecuencia del enojo de los dioses, pues como que están ahí de más, ¿no? Hay otra visión que las considera inconvenientes. Es una carga para la sociedad, una carga para el Estado, una carga para los padres, una carga para todos. Y otro que lo que hace es marginar. Quien acaba de llegar, ¿uno o dos? Usted, ¿uno o dos? ¿Sí? Uno, ok. Cierre los ojos. No los puedo abrir hasta que le diga. En serio, por favor. Gracias. Muy bien. Y incluso el destino de estas personas es la exclusión. Se consideraban incluso cosas y algunos objetos de prácticas de verdad brutales, amigos y amigas. Con la ilustración, que llega el conocimiento, se empieza a ver que, bueno, pasa de esta enfermedad o castigo divino a entender que es un fenómeno y que ya no se ven las cosas como demoníacas, sino una especie como de locura. Así se ve la discapacidad. Avanza el tema, mira bien la gráfica, mira la diapositiva, y se pasa a un modelo rehabilitador, ¿no? Esto surge porque después de la Primera Guerra Mundial las personas regresan de la guerra pues mutiladas, con daños en su forma de pensar, de ver la vida, y entonces se ve que a la discapacidad como una insuficiencia que podía ser erradicada. Y se ve el tema de las deficiencias, ya que empieza a presentarse como las deficiencias. El centro del problema es la persona, ya se mira a la persona con sus deficiencias y sus dificultades, ¿no?
se le ve como una persona desviada de una norma estándar, una norma de la normalidad, y se le ve como impedida participar activamente en la sociedad. Muy bien, ¿no puedes volver a checar tu celular, por favor? A ver si no te ha llegado otro mensaje. No los veo que estén checando su celular. A ver, ¿qué tal? ¿Por qué no lo ves? Las personas que tienen los ojos cerrados y tu celular. A ver, ¿y qué tal está? ¿Qué te parece la diapositiva? ¿Te gustan los colores? ¿O está muy aburrida? Muy bien. En este modelo se requiere una condición de cuidados especiales, médicos profesionales y un tratamiento encaminado a la cura para que la persona tenga una mejor adaptación. Se da un cambio de conducta y aquí surgen las legislaciones con un asistencialismo. Las personas son objeto de asistencia. Esto, afortunadamente, amigos y amigas, también cambia y se pasa a un modelo que es el que vamos a trabajar ahora. Porque cuando nosotros miramos la discapacidad, tenemos que entender dónde estamos parados o paradas y tenemos que entender cómo es posible que alguien que tenga el número 1 tenga los ojos abiertos y esté tomando una foto. Ojos cerrados. Ojos cerrados, es en serio. Ojos cerrados, por favor. Gracias. Confío en que tienes ojos cerrados, ¿eh? Gracias. Entonces, ya este modelo surge justo porque las personas con discapacidad tienen una exigencia de decir, oigan, véanos, escúchenos, sepan lo que nosotros necesitamos. Y entonces se da una visión donde se pasa a mirar a la persona ya no como un objeto o razón de un fenómeno maligno o como alguien a quien hay que tenerle un modelo de, rehabilitar, sino como alguien que es sujeto o sujeta de derechos. Se le mira ya así. Y pasa a entender que la persona forma parte de la sociedad y empezamos a ver que la sociedad es diversa, ¿no? Y empezamos a romper esos estereotipos de, pues, ¿por qué es lo normal? Díganme qué es normal. ¿Quién es una persona normal? ¿Qué es eso de la normalidad? Y se empieza a mirar la inclusión, la igualdad, la no discriminación, se mira en esta diferencia a esa inclusión y se mira a partir de los valores de los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la dignidad, y la persona es el centro. Te voy a pedir algo que recuerdes muy bien cuando mires temas de discapacidad. Mirar la discapacidad amerita mirar un fenómeno integral que tiene que ver con la condición específica, la condición de la persona con discapacidad, la situación de discapacidad y la posición de discapacidad. La dimensión personal, la persona es esa condición, su situación y la estructura, esa posición de discapacidad. Entonces acuérdate, condición, situación, posición. Esto necesito que lo mires bien porque cuando tú administras justicia necesito que tengas estos resultados. Muy bien. Puedes abrir los ojos, puedes liberarte las manos. Gracias. Voy a hacer aquí un alto a nuestros amigos de Zoom, su comprensión para escuchar. ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo te sientes mejor? Con las manos atadas, alguien me quiere platicar, estos son 10 minutos con las manos atadas. ¿Cómo te sentiste? Magistrada, ¿cómo se sintió? ¿Cansada? ¿Tenía ansiedad? No. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué manos? Juez. Las manos. ¿Qué tal? ¿Cansado? ¿No descansó al estirarse? ¿Qué más? No podía realizar. Eso estuvo bien para la clase. Muy bien. A la amiga que está parada, ¿qué tal con los ojos cerrados? Si te daban ganas de moverte, ¿te sentías? $10 minutos. Magistrado, ¿qué tal? ¿Qué tal estar con los ojos cerrados? ¿Qué tal le parecieron las diapositivas con los ojos cerrados? Se las imaginó. Se las imaginó. ¿Pero se desesperó? ¿Se cansó?
Está relajado. Muy bien. ¿Quién más me puede, por favor? Frustrada. ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? Ojo cerrado. Nadie le dijo nada. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién más? ¿Qué sintieron? Mantener, para seguir unidos mis ambas manos, la articulación arterial empezó como, ya conforme fue pasando el tiempo, a estar Cansarse. simplemente por tener suspendidos los brazos y no tener la oportunidad de, ya sea bajarlos, subirlos o relajarlos. Muy bien. ¿Por qué creen que hacemos este ejercicio para empezar el taller? Por favor, ¿por qué? ¿Cómo se sintió? Ojos cerrados. Sin control del entorno. Poco perdido. Aquí hay, es una sísmica, ¿verdad? Aquí. Ustedes están acostumbrados a llegar o acostumbrados a llegar a un lugar y ver por la salida de emergencias, si es una sísmica. Cuando estás acostumbrado a eso, llegas y ves el entorno, pero regularmente no. ¿No? Quienes tuvieron los ojos cerrados, sabías de pronto quién estaba junto a ti, te diste cuenta quién estaba, empezaste a escuchar más profundo, te dio sueño. Cuéntenme. Me dio sueño. Me sentí de pronto como apartada, ¿no? Con los ojos cerrados. Muy bien. ¿Qué más sintieron? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Les han visitado otro país donde se hable todos los idiomas menos los que tú conoces? Porque yo sé que ustedes son de varios idiomas aquí por vivir en la frontera, pero no se haya ido a un lugar donde todo el mundo hable otro idioma, ya si de otro idioma una lengua y de pronto tú no sabes qué está pasando, te mueves y ves, pero sí has vivido eso, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué creen que empezamos el taller con algo así? Para entender. Y son 10 minutos. Oye, te tengo una pregunta. En ese momento en que no podías ver o tocar o moverte, ¿eras más o menos persona que antes? ¿Valías más o menos que el que está junto a ti? ¿Cómo te sentías en relación, por ejemplo, con nuestros compañeros que están grabando o nuestros compañeros que están aquí que sí podían hacer todo, yo que sí podía moverme? ¿Cómo te sentías diferente? Vamos a ir conforme vaya desarrollando el taller, entendiendo por qué el ejercicio. Bueno, en este momento te decía, entonces hay miradas, empiezan a verlo como, ay, esto es una enfermedad, un castigo divino, a decir, ay, pobrecitos, hay que rehabilitarlos, a mirarlo como personas sujetos de derechos. Cambian también la manera de nombrar a las personas, el término correcto es personas con discapacidad. Ahora vamos a platicar de eso. Muy bien. Este modelo sigue avanzando, afortunadamente, porque mira, no podemos hablar de igualdad si no entendemos las diferencias. O sea, hablar de igualdad es entender las diferencias, y eso lo hemos trabajado mucho con otros temas. Entonces, aquí la cuestión, dice un autor, que la discapacidad está precisamente en el ojo que la mira. Yo había escuchado esto de la belleza, ¿no? Que dicen que la belleza está según el ojo que la mira. Bueno, la discapacidad está en el ojo que la mira. ¿Cómo es esto? Vamos a ir platicando al respecto. Muy bien. Antes de empezar, para desarrollar el taller, además del ejercicio, te voy a pedir que recordemos algunas definiciones. Lo que es igualdad de diferencia, que es algo que tú conoces muy bien, lo que es la igualdad inclusiva y lo que son las categorías sospechosas. La igualdad inclusiva, ya conoces la igualdad material, conoces la igualdad formal, conoces la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad inclusiva? Es una nueva igualdad que lo que trata es de ser redistributiva, de dar y afrontar desventajas socioeconómicas, de combatir los estigmas, los estereotipos, los prejuicios, para reconocer la dignidad de las personas y su interseccionalidad. Vamos a platicar de eso. Una realidad, una igualdad que trata de ser participativa para entender que las personas son miembros de los grupos sociales y pues están incluidas, siguen incluidos en la sociedad. Y es una dimensión para dar ciertos ajustes para asegurar que las personas tengan acceso a esa dignidad humana. ¿Habías escuchado el término de igualdad inclusiva? Una igualdad que abraza, que integra, que cuida, que redistribuye. Y también
en estas definiciones, que te pido recordemos, porque esto lo conoces muy bien para poder entrar al tema, es que el acceso a la justicia, que es justo el derecho que tú haces posible con tu quehacer, tiene dos dimensiones. El derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. Esto lo conoces muy bien. En el debido proceso hablamos de algunas formalidades en los procedimientos que tiene que ver con la notificación del inicio, con la posibilidad de saber cómo vas a participar, de ofrecer pruebas, de alegar y de obtener una resolución. Eso lo conoces muy bien, es lo que haces todos los días. En los derechos de las personas con discapacidad, amigos, amigas, las formalidades del procedimiento no son suficientes. Y el acceso a la justicia, la forma como están desarrollados los procesos, los procedimientos, no dan una solución, si es así, tajante y formal, para los derechos, hacer accesibles los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Quiero presentarte una propuesta para atender los casos, ¿no?, que integran personas con discapacidad. No la inventé yo, ojalá, pero esta es la que nos propone la Suprema Corte a través de su protocolo. Sabes que en todo lo relativo a grupos vulnerables, la Suprema Corte tiene un protocolo y ese protocolo es una herramienta que te acompaña y te lleva de la mano para juzgar diferentes temas, sobre todo con los grupos de atención prioritaria. Este es el esquema del juzgamiento con perspectiva de género. No. Este es el esquema, de las etapas del acceso a la justicia, ¿no? ¿Te acuerdas, para empezar también, que tenemos 3 etapas de proceso, la etapa del acceso a la justicia, las que son previas al juicio, la judicial, que es principalmente donde vamos a desarrollar estas perspectivas, y la ejecución propia del juicio. Esto lo conoces muy bien, lo sabes, solamente lo requerimos. Fíjate que en torno a este tema, realmente la jurisprudencia es muy novedosa. Bueno, todo es muy novedosa, las normas al respecto son nuevas, tienen una década, y la jurisprudencia que la Corte ha dado al respecto también es muy, muy joven. La Corte empezó a reconocer inicialmente para hacer distinción entre discapacidad y incapacidad, que es un tema que quienes están en civil lo conocen muy bien. Empezó a hacer esa valoración. Después entró ya un poco más al tema de hablar en un derecho comparado respecto a la capacidad jurídica. Inicialmente declaró que la interdicción estaba bien porque era un acompañamiento, después en un nuevo enfoque dijo no, la interdicción es una figura que rompe la visión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y algo que ha dicho la jurisprudencia de la Suprema Corte es que la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad es un marco jurídico vinculante, que tenemos que aplicar todos los jueces y juezas del país. Esto principalmente respecto a la jurisprudencia. Muy bien. Hay una norma, un grupo de normas que te pido en un ratito que tengas libre, de esos muchos que tienes con el poco trabajo que tienes en los juzgados, que son los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Estos principios tienen 7 pilares. Vamos a ver cuáles son. Primero, ver a la discapacidad desde el modelo social. Ya no la maldición, ya no la conmiseración, sino el respeto, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? El reconocimiento a que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. La discapacidad no es sinónimo de negar la capacidad jurídica, eso es muy importante. La accesibilidad universal, los ajustes al procedimiento, que es algo diferente a los ajustes razonables, la asistencia jurídica gratuita, el deber de protección reforzada y la participación de las organizaciones y las asociaciones. Vamos a ver. El reconocimiento a la capacidad jurídica. Amigos, todas las personas con discapacidad tenemos capacidad jurídica. Todas. Se ha superado esa visión de la interdicción porque se reconoce que las personas, no por tener discapacidad, no por ser personas con discapacidad, significa que no pueden hacer efectivos sus derechos. Debe haber acompañamientos, depende de los casos, la discapacidad tiene múltiples factores de origen. Hay personas que tienen discapacidad motriz, intelectual, de movilidad, etc. Son diferentes. Y reconocer que las personas tienen derecho a ejercer esa capacidad jurídica, ¿sí? Hay que tomarlas en cuenta. Imagínate que alguien, porque tú de pronto tu movilidad no es igual que otro, se limita la posibilidad de tomar en cuenta lo que tú quieres. ¿Quién sabe lo que tú quieres?
¿Quién sabe lo que tú quieres? ¿Quién puede saber lo que tú quieres? ¿Cómo yo puedo saber si tú tienes calor, frío? ¿Cómo puedes saber? Y si no lo puedes expresar con palabras, pero ¿quién puede saber lo que tú quieres? Imagina que se determine sobre tu situación sin considerarte. Parece, tremendo, pues es que eso ocurría con los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Garantizar la participación de ellas en cualquier procedimiento judicial y derogar, reformar, en nuestro caso como administradores de justicia, no aplicar toda aquella norma que restrinja esos derechos, ¿no? Que además es una posibilidad que tenemos. El segundo principio es la accesibilidad universal. La accesibilidad no se refiere solamente a la parte arquitectónica de los espacios, porque hay accesibilidad también a la justicia, hay accesibilidad sí a los espacios y hay accesibilidad en la comunicación. Se refiere a esa posibilidad de llegar, de acceder, de estar en igualdad de condiciones. Mira la caricatura. Les platico que algo que me pasó hoy en la mañana, que le venía platicando a mi anfitrión. Fíjense que yo vivo en un 11º piso, entonces tomé el avión en la mañana y cuando aprieto el elevador no servía. 11º piso. Ay, no saben, además de que pensé muchas cosas contra quien mantiene el elevador, que no puedo decir en cámara, que estoy grabada. No, imagínense, 11 pisos, con maleta. Entonces, imagina lo que significa, o sea, a ti hace un momentito, que te hubiera pedido o que hubieras tenido necesidad de ir al baño y que tuvieras los ojos no tapados pues por un ejercicio, sino porque no los tienes, no hay forma de ver, o no tiene la posibilidad de movilizar sus extremidades superiores. El problema, amigos, amigas, es que lo que genera esta negativa limitante a los derechos de las personas con discapacidad es no tener espacios accesibles. Porque ¿qué pasa si no puedes ver, pero alguien te está describiendo lo que está pasando? O a lo mejor tu celular está activado para que sirva con tu voz. ¿Eso suple la falta de la movilidad? Seguro no, pero te ayuda a estar mucho más integrado o integrada, ¿o no? ¿No? ¿Puedes irlo viendo? Bueno, las dimensiones de la accesibilidad entonces son jurídica, física y comunicacional. ¿Te acuerdas? ¿No? O sea, la jurídica, ese acceso a la justicia, la física, los espacios, y la comunicacional, la forma en cómo los lenguajes, la información llega. ¿Sí? Porque si yo vengo aquí y te doy esta clase en chino, pues igual te vas a quedar de la clase como la clase en la que no entendí nada. Seguro la clase vas a decir, esa no la olvido, pero porque no supe ni de qué trató. Y a lo mejor si yo me muevo y me río igual y tú te ríes también, pero porque no tienes idea de lo que está pasando. Imagina lo que significa, y esto lo hemos trabajado mucho por los espacios donde se manejan otras lenguas, que alguien se va a decidir algo sobre su vida, sobre una forma que las personas no entienden. Y esto ha llegado a incluso casos internacionales. Muy bien. Otra visión, los ajustes al procedimiento. ¿Qué es eso de los ajustes al procedimiento? Te pido que recuerdes que los ajustes son obligatorios. Dar un ajuste al procedimiento es obligatorio y es personalizado. No son iguales, no hay una lista de ajustes al procedimiento. ¿Qué son esas modificaciones o adecuaciones procesales que no atentan contra la naturaleza del juicio, del procedimiento, pero permiten el acceso de las personas con discapacidad al ejercicio de sus derechos? Un ejemplo de ajuste al procedimiento. Un ejemplo, algo que se les venga a la cabeza. Un intérprete. Un intérprete. Ok, estos medios comunicacionales, ¿no? Muy bien, exactamente. Los ajustes al procedimiento son personales y obligatorios. Te pido, porque tú estos ajustes estás obligados a llevar, y hoy vamos a ver cuándo, es una obligación transversal que pasa todo el procedimiento, todos los procedimientos, que mires que estos ajustes tienen algunas características. Primero, necesitas entender qué quiere la persona con discapacidad. ¿Sí?
qué quiere, qué necesita, escucharle y ser correspondientes a la discapacidad que se presenta, así como otorgarse sobre la base de la libre elección y preferencias que la persona con discapacidad necesita, y finalmente entender que no eres el padre, la madre de la persona con discapacidad. O sea, no tienes que sustituir su voluntad. Tú miras para hacer efectivos sus derechos, pero no le tienes que sustituir en su voluntad. Porque ¿qué pasa si tú te vas en un plan paternalista y sustituyes la voluntad? ¿En qué modelo estarías? ¿En el modelo social? ¿No? ¿En qué modelo estarías? En el modelo rehabilitador, en el modelo proteccionista, en ese modelo donde no te ven como persona, sino como alguien que necesita protección, pero de una manera sin considerarla como sujeta de derechos, ¿sí? ¿Podemos mirar eso? Bueno. Otro término que necesito que recuerdes muy bien, los ajustes razonables. Esta definición está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cito textual. Son aquellas modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esas adaptaciones necesarias no son lo mismo que los ajustes al procedimiento. Muy bien. Ahora explico por qué. Otro pilar, la asistencia jurídica gratuita. Esta asistencia tiene que darse por alguien que tenga la competencia para acompañar a la persona con discapacidad y respete su voluntad. Acuérdate, ya no se sustituye la voluntad. ¿Qué pasaba con la interdicción? ¿Qué pasaba con la interdicción? La persona, pues era persona, pero estaba ahí como una existencia en su ser, pero sin poder ejercitar sus derechos, ¿verdad? Bueno, esta asistencia jurídica gratuita necesita considerar la voluntad de las personas. Otro eje que necesitamos mirar muy bien es el deber de protección reforzada. ¿Qué es esto? Bueno, que hay que dar una atención prioritaria en todo el procedimiento y en la resolución, ¿sí? Y evitar que haya retrasos y garantizar la resolución lo más pronto posible. La Corte Interamericana nos da 4 elementos para conocer esto del retraso o la condición de los procesos. Los vamos a platicar porque tenemos que mirar cuál es la situación, el estado, la participación de las personas y la urgencia en resolver o no por la condición específica que tiene la persona con discapacidad, en este caso. Otro eje, la participación de asociaciones y organizaciones. Fíjate que ya ves que ahora incluso se pueden promover medios de protección constitucional a partir de la representación de grupos. Nada más que lo que sí nos dice la Corte es que estas organizaciones tienen como razón de ser justo el respeto a las personas con discapacidad, no enfoques políticos, no enfoques que no sean el proteger los derechos de las personas con discapacidad. Mucho de lo que está en las normas en materia de personas con discapacidad, de niñez, de género, tiene que ver con lo que la sociedad exigió. En los medios de personas con discapacidad, el lema es nada sobre nosotros, sí nosotras. Yo diría nosotros y nosotras, ¿no? Obviamente. Entonces, es una representación leal. Muy bien. Entonces, vamos recorriendo. Hicimos un ejercicio primero. Aquí todavía me veo. Aquí me veo. Aquí también. Todo muy bien. Primero hicimos un ejercicio para entender de pronto cómo cuando tú tienes una condición diferente, si no está el medio adaptado, te excluye. Y como aunque tengas una condición diferente, no dejaste de ser tú, de sentir, de querer, de vivir, de soñar, de tener ganas de ir al baño, de sentirte acompañados, no dejaste de ser tú, ¿o sí? No. Bueno, luego pasamos a conocer cómo la discapacidad se ve de diferentes modelos, de diferentes enfoques, y hoy estamos parados en un modelo social, donde la persona con discapacidad es una persona sujeta de derechos. Y pasamos a mirar algunos elementos en la impartición de justicia, en el acceso a la justicia, en este derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, con algunos principios rectores. ¿Vamos bien? Te voy a pedir algo. El objetivo de la clase ya te lo presenté, pero yo vengo aquí a esta clase también con un objetivo personal. Y es que tú cuando salgas del taller puedas mirar la discapacidad de una forma distinta.
de una forma mucho más consciente. Porque quienes juzgamos, pues somos de carne y hueso, o no veo, a menos que no veo a alguien que sea de otra cosa, ¿no? Y entonces tú, cuando resuelves los casos, pues evidentemente resuelves los casos sobre lo que crees, piensas, sientes, ¿no? Es objetivo, es imparcial, pero finalmente impactas cómo estás construido, tus estereotipos, tus creencias también en las personas con discapacidad. Entonces, la idea es que tú puedas mirar la discapacidad de una manera distinta y a las personas con discapacidad también, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, ¿qué hago con todo esto que ya vi durante estos minutos cuando yo juzgo? Y en el caso hay personas con discapacidad, ya sea de forma activa, pasiva, inmersas, testigos, participantes, o mi decisión va a impactar sobre niños, niñas con discapacidad. ¿Qué hago? Y para esto, para atender este tema, amigos y amigas, lo que se presenta es una perspectiva. Ahora, la perspectiva de discapacidad. Juzgar con esta perspectiva. ¿Ah? El tema que voy a abrazar no integra la parte administrativa, o sea, lo que hace quien administra la administración de justicia, sino quien hace actividades jurisdiccionales. Ese es el contexto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es la perspectiva de discapacidad? Una herramienta que lo que hace es guiar a las juzgadoras y juzgadores, a las personas que los acompañan, para no olvidarse que están dentro de un modelo social y un modelo de derechos humanos, que mira a las personas como sujetas de derechos, como personas, que entiende las diferencias y a la igualdad. Y implementarla es una obligación constitucional, convencional, es una obligación legal y es una obligación institucional. Muy bien. Tenemos 4 miradas para ver cuáles son las obligaciones que tienen las juzgadoras y juzgadores para juzgar con perspectiva de discapacidad. Vamos a mirarlas, ¿les parece bien? Te pido, por favor, que como el objetivo es que tú salgas de esta aula con una visión distinta de cómo atender a las personas con discapacidad, y agradezco el interés de las personas que no son de Poder Judicial y están capacitándose, necesito que cuando tengas una pregunta, estés en desacuerdo con algo, me lo digas en ese momento, no pasa nada. Salvo que no había forma esto te lo digo ya que pasó el ejercicio, ¿verdad? Porque igual alguien decía, yo no quiero cerrar los ojos o no quiero agarrar las manos, ¿qué es eso? Pero ahora ya puedes decir lo que tú quieras. Muy bien, tenemos 4 momentos. El momento inicial, ¿no? Las obligaciones iniciales, vamos a ver cuáles son ellas. Las que abrazan todo el procedimiento, estas son las transversales. Las que se tiene cuando se ven los hechos y las pruebas, y las que se dan en el momento de resolver la controversia. ¿Sí? Podemos identificar las obligaciones, 4 momentos. Inicial, propiamente las que atraviesan todo el procedimiento, se pueden dar en cualquier momento o en todos los momentos y etapas. Las que se miran cuando se ven los hechos y las pruebas, y las que se miran cuando se resuelve. ¿Identificas en tu quehacer otro momento que nos esté faltando? Amigos de materia familiar, ¿quiénes vienen de materia familiar? ¿Nadie? ¿De materia penal? ¿De materia civil? ¿Qué otra materia me falta? ¿Laboral? ¿No? ¿Alguien me falta? Las que no levantaron la mano, ¿de dónde vienen? Ah, de mercantil. Mercantil. Muy bien. Los que no levantaron la mano iban pasando y dijeron, hay un curso, pásale, vengan al curso. ¿O cómo fue? Vente a un curso. Dice, como hacía mucho calor, dijeron, ay, sí, de andar allá afuera, mejor me meto al curso. Muy bien. ¿No identifican otro momento en lo que hacen? ¿Algún momento que nos esté faltando? ¿Sí? ¿Ejecución? Muy bien. ¿Alguien dijeron? Ejecución. Muy bien. En el momento de resolver, ahí abraza el tema de la ejecución. Muy bien. Las iniciales. Vamos a la primera parte. Estas obligaciones tienen que ver con identificar si en el conflicto hay personas con discapacidad, alguna persona con discapacidad. Aquí vamos a hablar de interseccionalidad. ¿Qué es eso? Analizar el contexto de las partes. Estas son las obligaciones que tiene la persona juzgadora. Primero, identificar quiénes vienen al procedimiento, quiénes están ahí, son personas con discapacidad o no. Segundo, ver si hay intersección entre diferentes categorías sospechosas, lo vamos a platicar.
Analizar el contexto de la persona con discapacidad. Vamos a mirar los dos contextos. Garantizar la asistencia jurídica, la representación, ¿no? Pero siempre acuérdate, siempre escuchando su opinión, así como dictar las medidas de protección. ¿Cuáles? Las que sean necesarias. Te pido que identifiques este grupo de obligaciones en la primera parte, ¿sí? Te decía, esta información, la que te estoy compartiendo, porque no encontré un mejor modelo, ¿no? Mejor modelo para juzgar con perspectiva de discapacidad que el que está propuesto por la Corte, haciendo algunas consideraciones. Muy bien. Estas obligaciones son estándares que se dan al principio del procedimiento, pero vas a ver que hay muchas que tienen y pueden ser transversales. Muy bien. ¿Cómo se reconoce si una persona es una persona con discapacidad y necesita ajustes al procedimiento o no? Primero, la persona se autodefine o se autoadscribe. Y puede ser que en esa condición haya dos posibilidades. La primera, que diga, yo soy persona con discapacidad, pero no necesito ningún ajuste. Y no hay alguien a quien le impacte esto. Y eso ahí se entiende de buena fe. La persona juzgadora no tiene por qué negar la autorreconocimiento. El segundo, que se autoascriba, pero diga, sí necesito ajustes. Y esto impacta a otra persona. ¿Qué hace con la primera condición? Hay buena fe, parto de una buena fe, lo que tú dices no amerita un ajuste, solamente al resolver el fondo, ahí sí, pero lo creo y pasa. Segunda condición, se autoascribe, pero hay una afectación, impacto en alguien más, ¿no? Entonces, y sí necesito ajustes. Aquí, la persona juzgadora, ¿sí me van siguiendo? Sí. La persona juzgadora necesita asegurar esa condición. Ya no se pasa solo de la buena fe. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer ajustes y porque lo que tú estás diciendo impacta en terceros. ¿Lo pueden ver? Muy bien. La otra forma, primero, que la persona se diga. ¿Te acuerdas? Estoy en la primera obligación, que es identificar si tengo personas con discapacidad. Personas no sino personas con discapacidad. Ok. Ajá. La manifiesta, impacta o no, buena fe, si no hay ajustes. En la otra, pido ajustes e impacta a alguien más, entonces aseguro que esa condición y tengo que pronunciarme de manera motivada y fundada. ¿Sí? La segunda posibilidad es que la persona juzgadora mire, sospeche, identifique esa condición de discapacidad. ¿Qué tendrá que hacer ahí? ¿Qué se les ocurre que tenga que hacer? Porque en la primera, pues la persona está diciendo, yo soy una persona con discapacidad. Adecuar. Primero, ok. Efectivamente, pero eso va a venir un poquito atrás. Muy bien, efectivamente. Solamente que acuérdense que estamos así, estoy empezando el caso y miro, estoy empezando. ¿Qué hago? Tengo un caso donde hay una persona con discapacidad y se autoadscribe y no le impacta a nadie ni pide procedimiento, va. Una donde se autoescribe, si le impacta a alguien y pide ajustes, verifico. Pero la otra posibilidad, esa es la primera, la otra es donde yo percibo que hay una persona con discapacidad. Antes de ver el contexto, ahora vamos a trabajar, magistrada, antes de ver esto, necesita la persona juzgadora ¿qué? Asegurar qué discapacidad, qué desventajas puede tener con el procedimiento. ¿Cómo te podrías asegurar de eso? Se le pregunta qué más. Y si sigue habiendo duda, acuérdense. Ahora, me encanta porque como la experiencia que ustedes tienen es mucho más sencillo. Si yo estoy pasando de un modelo rehabilitador a un modelo social, ¿será necesario la escucha de diferentes ciencias o solo de una? ¿Qué pasa si yo solo miro el contexto médico? ¿No creen que nos estaría como faltando a escuchar? Y escuchar, vamos a platicar qué tipo de pruebas se tienen que desahogar a las diferentes disciplinas que me puedan identificar si la persona realmente es una persona con discapacidad y si su discapacidad amerita ajustes o no.
amigos y amigas. Ser persona con discapacidad no todo el tiempo amerita que se haga algunos ajustes, porque a lo mejor la persona con discapacidad viene a resolver un asunto mercantil donde no le impacta en nada su condición personal para el procedimiento, pues no tengo que hacer nada. A menos que esa condición, ya vamos a ver un caso donde una señora, por no pagar el mantenimiento de su edificio, hoy me acordé de ese caso toda la mañana, no, yo juro que sí había pagado el mantenimiento, no lo juro. Hoy me acordé porque hay un caso, se los platico de una vez, de una mujer que no paga el mantenimiento de su edificio, no paga el mantenimiento de ese edificio, entonces sus caseros le dicen no puedes usar el elevador ni la energía eléctrica. Sí, nada más que la persona era una persona con discapacidad. Entonces, cuando el asunto llega a amparo, dicen, oye, el impacto sobre esa decisión pues no es igual a alguien que no presentara esta condición, porque al quitarle el elevador a esta persona, le estás haciendo totalmente a un lado para que no se pueda mover. ¿Puedes ver la diferencia? Por eso le digo que hoy en la mañana me acordé del caso. Yo aseguro que sí pago mi mantenimiento y que la verdad los elevadores no servían. Bueno, podemos regresar al tema. Entonces, primera obligación, miro si hay personas con discapacidad. Primero, porque se autoescriben y el impacto. Segundo, porque yo lo detecto y entonces tengo que asegurarme cuál es la condición y si hay necesidad de ajustes o no. ¿Sí? ¿Puedo verlo? La interseccionalidad. Miren, la interseccionalidad también es un tema que el juzgador y la juzgadora debe ver desde el principio. ¿Por qué? Porque es este cruce, esta interacción entre diferentes categorías sospechosas. No es lo mismo que juzguen un caso de una persona con discapacidad que sea mujer, niña, que esté embarazada y además en pobreza, que el caso de una persona con discapacidad con un estatus económico solvente y además con toda la accesibilidad en su día a día. No es lo mismo. Entonces, el juzgador, la juzgadora desde el principio tiene que mirar cuáles son estas condiciones para ver si no puede haber interacciones, ¿sí? ¿Dónde lo miras? ¿Cuándo lo puedes ver? ¿Cuándo? En su experiencia, ¿cuándo conoces a quién estás juzgando? Cuando lees la demanda, cuando inicias tu primera audiencia, ¿qué más? ¿Cuándo más? ¿Cuándo? Cuando le escuchas, cuando contesta el demandado, ¿cuándo más? Pero si tú, con todo respeto, con los cientos de acuerdos que tienes que sacar diarios, sea en materia oral o sea materia documental, en mi sistema oral o sistema documental, donde sea, y la verdad es que los pasas y los medio firmas porque tienes que sacar un montón de resoluciones, sé lo que tú vives, que es una de las ventajas que tenemos cuando les capacitamos quienes hacemos lo mismo que ustedes. Pues es evidente que si no te fijas que ahí va una persona en pobreza extrema, es una niña con discapacidad, está embarazada, pues evidentemente ni vas a hacer ajustes, ni vas a resolver rápido, ni todo esto que te pide la perspectiva de discapacidad. Por eso necesitas mirar quién estás juzgando. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Aquí el recordatorio de las categorías sospechosas, ¿te acuerdas aquellas previstas en el artículo 1 constitucional? Las categorías sospechosas se fundan en rasgos permanentes de las personas cuyos rasgos, amigos, no podemos prescindir de ellas por voluntad propia, ¿no? Porque además perdemos nuestra identidad. Y estas categorías históricamente han estado sujetas a discriminación, desvalorización. Raza, sexo, origen étnico, género, discapacidad, etcétera. Las conoces bien, ¿verdad? El tip siempre, que cuando me han permitido servirles en los temas de perspectiva de género, que le platicaba a la consejera, es donde nos hemos conocido ya antes y ha sido muy grato. ¿Te acuerdas que lo mismo que te digo ahí, te digo aquí? Cuando estés sobre una categoría sospechosa en el juzgamiento, significa que tus focos rojos tienen que estar prendidos, ¿sí? No es lo mismo juzgar un caso donde no hay categorías sospechosas, donde sí, ¿sí? Por niñez, por género, por discapacidad, por condición irregular en la estadía en el país, etcétera. Muy bien. Fíjate que, por ejemplo, en esta intersección te pongo el ejemplo, las niñas con discapacidad, con albinismo, son altamente vulnerables a ser violentadas sexualmente. ¿Por qué creen? Porque hay una creencia que si tienes relaciones con una persona albina, con una mujer albina, se cura el VIH.
Entonces, imagínate, o sea, una niña con discapacidad albina es un enorme riesgo. ¿Sabían esto? Y fíjate, por ejemplo, estaba leyendo ahora con los temas del lenguaje, decían, una mujer en coma tiene 10 años y resultó embarazada. Ah, chihuahuas. Pues eso se llama violación. Una mujer en coma 10 años, ¿crees que va a dar su voluntad para tener sexo? Yo creo que no. ¿Cómo? Eso se llama violación. Entonces, vamos a hablar de los estereotipos. Este análisis interseccional tiene que verificar que las personas involucradas tienen pertenecen a alguna de las denominadas categorías sospechosas, y si esas condiciones la exponen a una situación agravada. ¿Sí? Tienen que mirarlo, tienen que tener mucho cuidado en mirar y mirar si la persona con discapacidad tiene esta serie de barreras, estigmas, esto que nos platicaba del albinismo. Muy bien, ahora sí, aquí tenemos que mirar los contextos. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que está alrededor. Una serie de hechos, conductas, discursos que pueden ser con elementos humanos o no humanos, que constituyen el fenómeno, el marco del fenómeno donde ocurrió algo en un espacio y tiempo determinado. Es lo que está alrededor. Te pido que en el contexto te acuerdes que hay dos contextos que tienes que mirar. El objetivo, que es lo que está afuera, y el subjetivo, que es lo que pasa en la situación particular. ¿Dónde estoy parada? Todavía al inicio. Ay, por cierto, ¿qué hora es? Todavía al inicio, en las obligaciones iniciales. Estos contextos, amigos, si me permiten, el objetivo es mirar cuál es la estructura social, cómo está, qué tal la atención a las personas con discapacidad, qué dicen las estadísticas, qué dicen las encuestas, cómo está la atención a los programas sociales en la región donde está ocurriendo el tema, etcétera. Este es el contexto objetivo, ¿sí? Y el contexto subjetivo tiene que ver con la situación particular. Regularmente, amigos, amigas, la discapacidad proviene de una discriminación, o las personas con discapacidad enfrentamos una discriminación estructural. Estaba leyendo la otra vez unas estadísticas. ¿Qué fue? ¿Dónde está? Que, por ejemplo, las personas contratadas, cuando contratan a personas para diferentes funciones, las personas obesas tienen menos posibilidad de ser contratadas que las que no son obesas. Por ejemplo, ¿por qué creen? O sea, ¿gustan más las personas no gorditas? ¿Por qué creen? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Creen que sea por eso o por estigmas de moda, por ejemplo? De estigmas de moda. De todo, sí, de estructuras de moda. Elegir a la edad. No, pero en general las personas obesas tienen más dificultad de accesar a las contrataciones que las que no lo son. Entonces, mira qué sociedad tenemos. Hoy una persona por estar con mayor peso que otra vale más o menos que otro. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Les hace un ejercicio de cuando hablamos de personas con discapacidad. Vamos a llegar al tema. Bueno, me espero que llegue al tema. Si no, les quiero decir tantas cosas. Muy bien. Entonces, ¿queda claro el contexto? El contexto objetivo, miro cómo es alrededor. Por ejemplo, en este caso, la persona del elevador, pues antes de resolver, miraron cómo está esta condición universal del acceso y las personas cuando tienen falta de movilidad, cómo son discriminadas a no tener espacios para hacer accesible su movilidad. O sea, ¿qué distinción hace? Y la situación personal es el contexto subjetivo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, acuérdate, vamos al inicio todavía. Y bueno, en todo momento garantizar la representación y la asistencia jurídica. Que te acuerdas, no puede sustituir la voluntad de la persona. Puede acompañarle, pero lo más importante es lo que la persona opina, quiere, a través de los medios que sean posibles. Muy bien. Un elemento muy importante al principio es dictar medidas de protección. Estas medidas, lo sabes, son aquellas que salvaguardan los derechos humanos, tienen varias características, ¿no? Que tienen que ver las necesidades concretas de la situación de la persona
ser accesibles y servir como una forma para hacer efectivos sus derechos. Las medidas de protección, amigos y amigas, tienen que dictarse por autoridad competente. Y segundo, cuando hay infancias con discapacidad, tienen que ser mucho más rápidas, ¿sí? El riesgo que corre un niño o una niña con discapacidad en un lugar violento, bueno, cualquier niño o niña en un lugar violento corre riesgos, pero el riesgo que corre un niño o una niña es mayor con discapacidad al que no tiene discapacidad. ¿Lo puedes ver? Muy bien. Las medidas de protección tienen que o pueden dictarse desde el inicio o en cualquier momento, cuando tú te des cuenta que se requieren. Y son de especial relevancia en los ámbitos familiares. Quienes están aquí en familiar lo saben. Quedamos que los de familiar son así rápidos, ¿verdad? El dictado debe ser acorde a lo que las personas necesitan. Mira, cuando trabajamos con las órdenes de protección, que son otra cosa, bueno, se parecen y no, porque esos son procedimientos autónomos, hacemos mucho énfasis en mirar que las órdenes de protección tienen que darse para lo que la persona necesita. No es lo mismo que alguien pueda retirar sus documentos de una casa a que otra persona tenga la necesidad de que le establezcan una pensión de inmediato o alguien le quiten el arma a su agresor. Son distintas. En las personas con discapacidad igual, tienen que darse las medidas de protección respecto a lo que necesitan dichas personas, ¿no? Con niños y niñas existe una obligación de deber de protección reforzada. Muy bien, entonces recordamos, las obligaciones iniciales, voy caminando, identifico si tengo personas con discapacidad o no, porque ellas lo dicen o no, si impacta o no impacta a alguien más, si necesitan ajustes o no al procedimiento. Miro interseccionalidad, miro contextos, aseguro que tengan garantía de representación y de participación y aseguro que tengan esta consideración y toma de considerar su voluntad. Miro si es necesario establecer medidas de protección. ¿Dudas sobre las primeras obligaciones? Ya solo nos faltan 825. ¿No? Muy bien, seguro. ¿Ninguna pregunta? Qué bien. Bueno, hay otras obligaciones que son transversales. ¿Esto qué significa? Que pueden darse al inicio, al final, en medio, de un momento a otro, para ciertas etapas, ¿vale? Están presentes en todo el momento, pueden estar presentes en todo el momento del procedimiento. ¿Cuáles son estas? Bueno, vamos. Identificar las barreras del procedimiento e implementar ajustes para superarlas. Segundo, proporcionar información accesible durante el procedimiento. Tercero, utilizar un lenguaje que no reproduzca ni estereotipos ni perjuicios. Cuarto, aplicar criterios reforzados de celeridad en el proceso. Ya vamos a ver, bueno, esto ¿cómo lo hago? 5, escuchar a las personas con discapacidad en cualquier momento, cuando sea necesario. Y el último, pronunciarse sobre los sistemas de apoyo. Vamos a ver cuáles son estos sistemas de apoyo, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas? Estos pueden ser al inicio, al final, en medio, en cualquier momento, pero deben estar presentes, ¿no? En el procedimiento. Estas obligaciones se deben observar en cualquier momento, durante cualquier etapa. Recordemos, amigos y amigas, que las barreras que pueden enfrentar las personas con discapacidad pueden ser normativas y jurídicas, pueden tener estas barreras en la información o en la comunicación, puede haber barreras actitudinales y puede haber barreras organizacionales. Ejemplo de barreras normativas y jurídicas, dígame una. Fíjate que hay una ley general del espectro autista y esta ley general determinó que las personas con autismo pueden venir a participar en la sociedad, pero como luego les ponen peros en las instituciones, se tenía que hacer una carta de habilitación. Entonces, lo que hace el Tribunal Supremo cuando revisa el tema, dice, a ver, es una buena medida que se quiere integrar a las personas con autismo, sin duda, pero ¿no será que una carta de habilitación es todo, pero más bien es un proceso discriminatorio? Porque si en otras condiciones no la pides, ¿por qué aquí sí? ¿Te fijas? O sea, todavía el modelo rehabilitador medio moviéndose al social y dice, no, esto no es constitucional. Ejemplo de barreras en la información y en la comunicación.
Esto que te decía, ¿qué pasa si llegas a un juzgado? Que además, para empezar, no sé si lo hemos platicado con algunos de ustedes en nuestra clase, nadie va a un juzgado por gusto. Es como el hospital. Al hospital vas con gusto y menos gusto vas cuando vas a pagar, pero vas con gusto al hospital. ¡Ay, qué bueno! Estoy enfermo, voy al hospital. A los juzgados las personas no van por gusto. Espero que tú sí vayas al juzgado por gusto. Espero que tú sí vayas y te guste ir al juzgado, espero. Consejera, hay que tomar nota de esta respuesta. Pero no van por gusto, amigos, amigas, van porque tienen un problema que necesitan resolver. Y entonces, muchas veces, o sea, llegar y ver las salas de audiencia, ay, ya impone. Y a una persona togada, checa si incluso la toga puede inhibir a las personas con las que estás juzgando. Eso de veras es que hay que atenderlo. La toga, que es un honor ponerla y usarla, de pronto puede significar una barrera. ¿Qué hago? Me la quito si es necesario, sí. Actitudinales. ¿Cómo vemos la discapacidad? Sí, consejera. Con los menores, claro. Hasta el tono de voz. Claro. El espacio, los colores. Imagínese además esto reforzado porque estamos hablando de niños o niñas con discapacidad. Entonces, el comentario muy o sea, estas barreras que si yo no estoy lista y llega una persona y, a ver, ¿tú qué opinas? Entogada en una sala de madera, toda, por la persona dice, no, pues yo no opino nada. Lo que tú digas, o no. Y saben, me da mucho gusto poder platicar con ustedes sobre estos temas porque nos regresan, amigos, amigas, a la vida real. Nos regresan a entender que estamos para atender personas que no son como tú, súper especializadas, llevan años de estudio, que están personas que están viviendo una problemática y necesitan que sus derechos se le hagan efectivos. Y más, ¿cómo? Claro, claro. Cualquier categoría sospechosa, cualquiera, no solo la discapacidad, es históricamente discriminada. De veras, no es sencillo transitar, no es nada sencillo. Y con una sociedad que en lugar de verte como persona te ve como algo raro, pues es más difícil. Y en una sociedad en donde los juzgadores o juzgadoras que están para hacerte efectivos los derechos no lo entienden, pues más, ¿no? Entonces, por eso la importancia. Y barreras organizacionales. ¿Cómo la estructura? ¿Cómo son los programas? Muy bien. Es muy importante, amigos y amigas, que las medidas apropiadas tengan varias características. Es importante que el lugar donde se va a llevar la diligencia esté adecuado, sea conveniente para la persona. Sea conveniente para la persona. No tienes idea la dificultad que es subir escaleras si vienes en una silla de ruedas. O sea, la dificultad que tienes es que estás en un lugar verdaderamente sobrio cuando la persona tiene cierto déficit de atención. O sea, entendamos la necesidad de caso por caso, persona por persona, porque los casos y en la discapacidad hay un sinnúmero de factores, condiciones, origen, etcétera. Acordar con la persona la fecha de una diligencia para que se asegure su presencia y la de las personas de apoyo. ¿Saben? Vivir la discapacidad, por ejemplo, las personas que enfrentamos discapacidad, no que enfrentamos, que tenemos discapacidad, que somos personas con discapacidad, por ejemplo, nuestros gastos son diferentes de las personas que no tienen esta condición. O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿cuáles son tus gastos mensuales? Pues entre mis gastos está mi rehabilitador que tengo que mirar, el doctor, o sea, ya como parte de ser. Entonces, es muy importante entender que las personas que si van a ir acompañadas de alguien, pues no las cites solo por su agenda, sino también considera a la persona que le va a trasladar, que le va a acompañar. ¿No te parece el mínimo de respeto? ¿No? Si realmente quiero hacer accesibles y afectar sus derechos. Acordar el tiempo de duración de una diligencia, si es necesario, fraccionarla en 2 o más sesiones. Amigos del sistema oral, ¿quiénes vienen del sistema oral? Levanten la mano.
penal o familiar. Muy bien. ¿Has tenido audiencias larguísimas? ¿Cómo sales de la audiencia? ¿O no? Cansado, cansada, agotado, con ciertas... Imagínate las personas. Entonces, hay que cuidar que las diligencias tengan una duración prudente. Oye, sé que tienen muchos asuntos, sé que hay que sacar los casos, pero acuérdate que necesitamos hacer ciertos ajustes, mirar diferente estos casos. Contar con espacios de espera adecuados, permitir el acompañamiento de otra persona, o por ejemplo, o de las herramientas que les acompañan, los animales. Por ejemplo, una persona ciega pues necesita a lo mejor su perro guía y el perro necesita estar ahí. Es que aquí no se admiten animales, pues ahí el animal es la persona que no está permitiendo el acompañamiento con todo el respeto que me merece. No me merece respeto, pero sí lo podemos entender. Muy bien, proporcionar apoyo técnico, sistemas y dispositivos de audición asistida, subtitulados, transcripciones en tiempo real, por computadora, lecturas en la pantalla, descripción de video, así como el apoyo de intérpretes. Estas adecuaciones se tienen que hacer aquí. Procurar que por la comunicación se realice con un lenguaje sencillo y directo. Esto me encanta, lo estamos trabajando mucho. Te comunicas con personas que no llevan años en la universidad como tú y que no utilizan un lenguaje técnico jurídico para decir que se resuelve a su favor o no. Comuniquémonos de manera sencilla. Y hay que preguntarles siempre si te están entendiendo o a través de las personas con las que se comunican. Y permitir siempre también que las personas de apoyo intervengan. Eso es bien importante. Cuando se emplean formatos, que estos sean fáciles en su lectura y en su comprensión. Muy bien. La información, amigos, amigas, tiene que ser accesible, tanto en el lenguaje como en los formatos que se utilizan, con los apoyos o en sentencias de lectura fácil. Estas sentencias no sustituyen las sentencias tradicionales, son un espacio que se abre de la sentencia convencional para comunicar el resultado y son de carácter en este momento ya no discrecional sino obligatorio cuando hay personas con discapacidad. Si es una persona con discapacidad visual, pues léela, siéntate a leerle la sentencia. Si es que no tienes la transcripción, no sé si aquí tienen la transcripción para los sistemas braille, sino siéntate y léale y pregúntale si lo entendió y platícale que tiene posibilidades de recurrir. ¿Sale? Información accesible. Oye, necesito que el lenguaje sea sin estereotipos. Mira, no porque nos digan en diminutivo, te están hablando con respeto. Es que es el sordito, el cieguito, una persona con discapacidad. Muchas gracias. Porque entendemos que la discapacidad es parte de la diversidad humana. Si somos más de 7 millones, si nadie está exento a una discapacidad, porque acuérdate, puedes nacer con ella o adquirirla. Fíjense que me invitaron a participar en una asociación y con cierta frecuencia en unos foros. Llamó mucho mi atención de las primeras veces que fui al Congreso de la Unión y en otros congresos, que mucho de lo que se trabaja en esos foros regularmente son personas, ¿no? Somos personas con discapacidad, y la mitad de los oradores o más eran personas que venían de discapacidad adquirida. Me acuerdo mucho porque llamó mucho mi atención un hombre joven que era diputado federal en ese tiempo, no movía más que la cara, porque era coach, no sé, en el fútbol americano, ¿cómo se llama? El mero mero. Eso, de un super equipo de fútbol americano nacional, no sé de fútbol americano mucho, como ven, pero era así como el top y tuvo un accidente en auto y quedó parapléjico, solo podía más mover la cara, y tenía un aditamento que le ponía, con el aditamento aquí, movía su silla y todo, ¿no? Y platicaba, ¿no? Su historia, cómo él era, pues, el más, aparte, físicamente, o sea, dicen que la belleza está aquí en la mirada también, pues, se veía que el muchacho fue muy atractivo, muy famoso, tuvo un accidente y le cambió la vida. Y platica, ¿no? Yo me quería morir, ya no quería vivir, y bueno, un día dije, pues, ¿por qué, no? Sigo que estando aquí y algo tengo que hacer, se rehabilitó para poder sentarlo, moverlo, finalmente, y no era representación proporcional, mayoría relativa, fue diputado, y andaba con mucha actividad. Y llama mi atención porque, bueno, la mitad de los oradores, o la mayoría, eran personas que habían adquirido la discapacidad. Otra persona que en un accidente cae de un caballo, se truena la columna y también queda sin movilidad, ¿no? Y
No lo sé porque mi experiencia es nacimiento, pero de pronto la dificultad que representa ser, de pronto ver y de pronto ya no ver, ¿no? Porque tal vez cuando nunca has visto tu mundo, pues es nunca haber visto. No digo que sea mejor o peor, no podría saberlo, pero imagínate el cambio de vida. Ahora, ¿esto impacta solamente a la persona? No, impacta a todo su entorno, todo su entorno. Otra persona que conozco tuvo un accidente y regresa a su casa y también queda sin movilidad en las piernas, tuvo que cambiar la casa completa, ¿no? Para hacer la casa de 3 pisos, habilitar el primer piso, y a partir de eso, darle la accesibilidad y recuperarla, y no recuperar la dignidad, no se pierde, sino entender que, bueno, es una manera distinta de vivir, pero que puede ser accesible y hacer todo más fácil. Entonces, llaman los temas, el tema, amigos, porque nadie, desafortunadamente nadie está exento. Ahora, se fijaron en la tabla, que no vieron los que tenían los ojos cerrados, como entre más edad, mayor rango de posibilidad de discapacidad. ¿Por qué? Porque todo por servir se acaba, dicen. Y obviamente el oído, la vista, la movilidad, pues se pierde con el paso de los años. Es una condición, digamos, incluso natural. En la medida en que nosotros veamos esas variaciones como algo natural de la sociedad, hacemos más fácil todo. Integramos. Si yo les pregunto qué es una persona o quién es una persona normal, ¿qué me dirían? ¿Qué es normal? ¿Qué será? ¿Qué estatura? Si eres chaparro, flaco, gordo, flaca, blanca, morena, ¿qué será normal? ¿Qué es normal? Entonces, aquí lo que nos piden en el lenguaje es hacer algunas recomendaciones. Primero, no usar la discapacidad como sustantivo. La ciega, la sorda, el sordo, el cojo, no. La discapacidad no es sustantivo, ¿sale? Primero, ¿cómo? Si no, lotería. Sí, así es. No usar el término normal, porque dime qué es normal. Dime qué es normal. En un mundo en un momento en el que los derechos humanos estamos priorizando todo. Tampoco ay, es que sufre es víctima de las circunstancias. Porque eso que nos recuerda a un modelo anterior, ¿te acuerdas? Dispositivos, entender que los dispositivos son herramientas. Es que está destinado a una silla de ruedas. Está encarcelado a una silla, a unas muletas. No estás encarcelado a nada, es tu herramienta y la necesitas. Es entender esta condición de que necesito una herramienta. Fíjense que hay una acción de inconstitucionalidad que se resolvió porque la ley de aeronáutica establece una restricción, bueno, más bien, refiere que las personas con discapacidad, las herramientas que utilizan, ¿aquí me veo? ¿Sí? Las herramientas que utilizan tienen que ser, o sea, tienen que entrar con ellas al avión y tienen que ponérsele todas las facilidades. Y se estableció una acción porque, no, primero fue un amparo, sí fue amparo, porque refieren que, por ejemplo, hay aditamentos que en cierto momento, en ciertos niveles, pies de altura, pueden explotar y demás. Y cuando la Corte resuelve, dice, a ver, no te estoy diciendo que pongas en riesgo a todos, simplemente que necesitas entender que si una persona va con un aditamento y necesita acceder con él, tienes que darle preferencia. Eso no significa, me ha tocado verlo, una vez estaba en el aeropuerto y no dejaban pasar a un señor que llevaba uno de estos sillas eléctricas, porque el aditamento con el que cargaba la silla no estaba en la lista de registrados y a ciertos pies de altura podía explotar. Obviamente no iban a poner en riesgo a todas las personas, por más persona con discapacidad que sea, obvio, ¿no? Pero bueno, tienen que informarle. Y él decía, mire, he volado, vengo de tales lugares de Europa, no sé qué, y no ha pasado nada, nunca pasó nada, verifíquenlo. Pues obviamente también el más interesado en que no pasara nada, pues también era él, ¿no? Entonces, así hay una acción al respecto, se dijo no es contrario que se permita que en las aerolíneas estén todos los permisos y atención para que las personas se acompañen de sus herramientas, ¿no? De sus herramientas. Muy bien, no están encadenados a eso, ¿sí? Eso es regresar al tema de, ay, pobres, qué víctimas. Les platicaba también de estos congresos y grupos con personas con discapacidad, que platicaba otra persona también, él es un líder de un partido político que me impresiona mucho todo lo que hace.
refería es que, por ejemplo, en las telenovelas o en las historias, en las novelas, cómo queda el antagonista, el villano de la película, de la telenovela, cómo queda, cómo termina. ¿Quemado o en una silla de ruedas? ¿Marcado de la cara? O sea, quemado, marcado la cara, tuerto o... ¿Qué nos están diciendo? Es un castigo. No es fácil, pero no es un castigo. Es una condición. ¿Sale? Bueno, entonces no eufemismos. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Hacemos otra vez el ejercicio. Si quieren, nos amarramos de la cintura. Para acá, para que no cabeceen si dan sueño. Muy bien. El criterio reforzado de celeridad. Muy bien. Fíjate que la duración de un caso, ha dicho la Corte Interamericana, bueno, depende de varias cosas. Primero, de la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación generada por esa situación concretamente del proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que las autoridades miren y den una atención prioritaria, por eso se llaman estos grupos de atención prioritaria a los casos. No olvidamos, pues no, obviamente no es lo mismo un caso A que el caso B, la actividad que tengan los autores, pero puede ser que si lo que te están poniendo en conocimiento es el caso del rechazo de un niño o una niña con discapacidad a la escuela, porque la escuela te dicen que tiene que ir a una escuela de educación especial, lo cual ya no es constitucional, y el asunto tarda 6 años, ¿qué crees? Que cuando resuelva el caso, la niña o el niño ya había debido salir de la primaria y tú apenas estás resolviendo. Entonces, es muy importante entender que estos casos tienen que resolverse con la mayor de las celeridades. Sé que tienes mucho trabajo, me consta, pero es muy importante valorarlo. Escuchar a las personas en cualquier momento, conocer cuáles son sus necesidades, cuál es su voluntad. Y amigos y amigas, los niños y las niñas con discapacidad también tienen que ser escuchados. Ahí se cruzan dos principios rectores: interés superior de la infancia, perspectiva de infancia, perspectiva de discapacidad. ¿Vale? Seguro también ya los han preparado en el tema. Y bueno, si es necesario que el juzgador o juzgadora genere pruebas para mejor proveer sobre la condición, ya sea de discapacidad o el impacto que tiene la discapacidad respecto al proceso, bueno, hay dos momentos, nos sugiere nuestro protocolo, para que se genere, con el fin de esas pruebas se generen con el objetivo de conocer ese impacto en el procedimiento, o para conocer si hay algún tipo de desventaja procesal. ¿Con qué fin? Para remediarlo. ¿Sí? No, ya me enteré y no hice nada, bueno, entonces ni hubieras dictado las pruebas, ¿para qué? ¿Sí? ¿Vamos bien? Acuérdate, por favor, la sola circunstancia de que la persona con discapacidad esté participando en el procedimiento no implica por esa condición la obligación de ejercer estas facultades de materia probatoria. O sea, el solo hecho que esté la persona con discapacidad participando no lo merita. ¿De qué significa? La condición específica. Muy bien, sobre los sistemas de apoyo te recuerdo algunos de ellos. La suplencia de la deficiencia de la queja sí aplica siempre aquí. La suplencia de la deficiencia de la queja. O sea, no me circunscribo a lo que se están agraviando, no me circunscribo a lo que están pidiendo, obvio, no es una violación al procedimiento, sino hago el acompañamiento jurídico necesario. Quienes conocen de segunda instancia, ¿no?, saben lo que significa el valorar los agravios con una visión mucho más amplia, pero esto sustituye, si no me lo están diciendo y lo estoy advirtiendo, lo tengo que atender. La aplicación directa de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mira, en este momento, cuando tú realizas tu actividad jurisdiccional, además de acompañar la Constitución y el código sustantivo y adjetivo de lo que hagas, tienes un marco normativo que te acompaña, que son los tratados internacionales. Cuando miras asuntos de personas con discapacidad, lo tienes así, junto a ti. Lo tienes que mirar. Entrevistarte con la persona con discapacidad, esto es otro de los sistemas de apoyo. Pronunciarte sobre las medidas y asesorarles y darles información. Esto es muy importante, que sepan de qué se trata el tema. ¿Sí?
Muy bien. Ya casi terminamos. Para organizarnos. Disculpen que no hice un receso, pero así mejor nos seguimos para poder terminar y ver la posibilidad de hacer algunas preguntas y algunas reflexiones. Las obligaciones en el momento de resolver. Entonces, empezamos con las iniciales, identifico, miro interseccionalidad, características, miro las transversales que puedo hacer en cualquier momento y ahora miro las que son relativas cuando se resuelve de fondo una controversia. Cuando valoro los hechos, cuando valoro las pruebas, cuando ya conozco la aplicación del marco. ¿Cómo empiezo? Con la adecuación del marco jurídico de los derechos de las personas con discapacidad. Analizo los hechos desde una perspectiva interseccional, ya medio platicamos de la intersección. El análisis de los hechos desde una perspectiva de modelo social y que esto lo haga, amigos y amigas, sin estereotipos, sin estereotipos. El marco jurídico, te platico, en el sistema interamericano y en el sistema universal, realmente no había o no hay una precisión respecto a los derechos de las personas con discapacidad. La carta mayor es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y concretamente la ley, en el sistema internacional, la Convención de los Derechos del Niño sí habla de los niños y niñas con discapacidad, esta sí habla, el resto que están así tachadas, no creas que es un error de la pantalla, es porque no lo consideran, no consideran las personas con discapacidad. En el sistema interamericano, Belén do Pará, que es la que tiene que ver con prevenir la violencia contra las mujeres, sí habla de las mujeres con discapacidad. Salvo eso, nuestra Carta Mayor es en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuerda, es un tratado internacional de obligación aplicatoria, de aplicación obligatoria, recuerda, en términos del artículo 1 constitucional, es una norma de máximo nivel. Te tienes que acompañar de ella. ¿Cómo está organizada? Como el resto de las convenciones, habla del objeto, la define, da principios, los principios para atender los temas de discapacidad, habla de algunas definiciones, ajustes razonables lo vas a encontrar aquí. Hay un comité que da seguimiento a los hechos y a los compromisos del Estado mexicano, ¿sí? ¿Verdad? Marco jurídico nacional, mira, el marco jurídico nacional es bien joven, bien joven. Y alguna mala noticia es que en las últimas observaciones del comité que supervisa la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad en nuestro país, en lugar de ir para adelante, vamos un poquito para atrás. Vamos para atrás. Bueno, obvio, cuando tú analizas y ves el fondo de una controversia, tienes que ver el marco jurídico. Por favor, cuando haya temas de discapacidad, mira la convención. No puedes dejar de atender. Muy bien. Los hechos y las pruebas las necesitas mirar con una perspectiva interseccional. Ya hablamos de lo que son la interseccionalidad, esos cruces entre categorías sospechosas, esos cruces para conocer la situación de la persona específica y en el caso de necesidad, revertir esas condiciones de discriminación y vulnerabilidad. Muy bien. Los hechos, amigos y amigas, necesito que los mires con una perspectiva del modelo social. Ya no es el hecho del paternalismo, la tristeza, la sustitución de voluntad. Persona sujeta de derechos, persona que tiene la posibilidad de participar. Y si no es participante activa o pasiva, es testigo, bueno, también asegura que pueda participar y ejercerse esa posibilidad que tiene de desarrollarse. Es muy importante que esto se haga sin estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Esos prejuicios que traemos. Respecto a las personas con discapacidad, tenemos muchos. Mira, los estereotipos pueden informarse del contenido de una norma. Esta que te digo, por ejemplo, de las personas del espectro autista. Quiero una carta de habilitación, la propia norma me dice esta condición de discriminación, es un estereotipo. Impactan en el razonamiento probatorio. Si yo pienso que las personas con discapacidad no identifico las personas con discapacidad como la incapacidad jurídica, ¿qué trato le voy a dar al caso? Pues lo voy a hacer a un lado y voy a buscar cómo sustituir su voluntad o no. Entonces, es muy importante que estos hechos los miremos, que las pruebas las miremos sin estereotipos. Puede ser que se considere relevante algo que no lo es y le dé valor a algo por ideas preconcebidas.
Si yo pienso que las personas con discapacidad son una carga social, ¿cómo crees que venga mi resolución? ¿Cómo crees que venga mi valoración probatoria? La relevancia de hechos intrascendentes. Esto también puede ocurrir cuando miras con estereotipos. Pasa de percibido el impacto diferenciado. Por ejemplo, el caso que te digo, la señora con el elevador. O el caso de niños, niñas que no permiten accesar a la escuela porque tienen estas hiperactividad, los TACs, ¿no? Entonces, entonces tienen mala conducta. Espérame, no es que tengan mala conducta, es que su desarrollo amerita otro tipo de ajustes diferentes a los niños que no lo tienen, que no enfrentan esta condición. Y también el problema cuando se utilizan estereotipos es que pueden utilizarse como máximas de experiencia, sistemas orales, y entonces reproducir estos prejuicios. Las personas con discapacidad son personas, son sujetas de derechos, son personas que tienen todos los derechos y que requieren en ciertas condiciones apoyos o no. ¿Qué significa o qué hacen los juzgadores y juzgadoras? Asegurar que sus derechos se respeten, asegurar que tengan acceso a estos derechos. Y finalmente, las obligaciones al momento de dictar sentencia. Bueno, miramos las obligaciones iniciales, esas obligaciones que pueden ser transversales en cualquier momento. Vemos las obligaciones que aseguran que en el momento de resolver los hechos, de conocer los hechos y valorar las pruebas, me desprovistan de cualquier perjuicio para que yo mire y sobre todo asegure el efecto de los derechos hacia las personas con discapacidad. Finalmente, viene el momento de resolver, que es lo último. ¿Cómo será mi sentencia, amigos y amigas, si me acompaño de todos los elementos que hemos visto anteriormente? ¿Cómo será mi sentencia? La sentencia justa, ¿qué más? Visibilizará la discapacidad con toda su extensión, asegurará que los respetos de las personas, de los derechos de la persona sean respetados y por lo tanto haya participado, se le haya considerado y sobre todo verificado como una persona sujeta de derechos. Aquí es muy importante que no olvidemos que se deben dictar las reparaciones. Las reparaciones también tienen que dictarse con una mirada de discapacidad. No es lo mismo dictar medidas de reparación para casos donde no hay personas con discapacidad, para casos donde sí. Cuidado con esto, porque las personas que se autoascriben, ¿recuerdas del primer caso? Que se autoascriben, que no piden ajustes. Puede ser que pese a ello, el dictar la sentencia sí tengas necesidad de decir, no pido ajustes, pero el impacto que yo voy a dar tiene que ver y tiene que hacer esta condición. Las sentencias, amigos y amigas, siempre que hay personas con discapacidad tienen que dictarse en formatos accesibles, de lectura fácil, de pronunciación de la lectura de la sentencia, de explicación pormenorizada, siempre. Dirigidas a quienes van. Siempre. O sea, comunicada a quien le va a afectar esa resolución. ¿Sí? ¿Por qué de pronto mucha información se va haciendo menor? Bueno, porque muchos de los temas van a enfocar y van a desembocar en tener este tipo de resoluciones. Y es muy importante que se les explique la posibilidad que tienen de recurrir el fallo. Esto es una obligación, ¿de acuerdo? Siempre, de hecho, cuando dictamos una sentencia decimos, contra esta sentencia procede tal y tal cosa y demás. Expliquemos que si no es suficiente lo que estoy atendiendo, pues y venir a una sustitución. Ahora, si el caso viene de primera instancia y pasa a segunda instancia, todavía competencia de estos tribunales, es evidente que la segunda instancia también tiene que mirar, magistrados, este procedimiento. O sea, esta perspectiva no es solo para la primera instancia. Y ojo, cuando tú miras desde segunda instancia un caso que no aplicó la perspectiva de discapacidad, tendrás que sustituir esta con una que sí mide esa perspectiva. Lo que quiere esas sentencias es hacer verdaderamente efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
Voy a terminar haciéndote una pregunta a unos minutos de que termine nuestro tiempo y para poder hacer algunas reflexiones contigo. Empezamos mirando cómo la discapacidad ha tenido una evolución muy afortunada y aparte no podría ser diferente en un mundo donde los derechos humanos son el principio y el fin de todo, ¿no? Decíamos que la discapacidad depende mucho de los ojos de quien la mira. Y te decía que el objetivo de estar contigo hoy un par de horas era que tú pudieras mirar la discapacidad diferente. Yo lo he vivido en carne propia, amigos, amigas, estos cambios. No hace mucho tiempo, un par de décadas, las personas con discapacidad eran excluidas del grupo social, ¿no? Porque era como algo distinto, las escuelas de educación especial, no había ajustes de accesibilidad. El hecho de empezar la plática con un ejercicio como el que empezamos es para que mires que tener una condición distinta no te hace menos persona, por contrario. Y que también mires la oportunidad que tú tienes en tu día a día, en tu quehacer diario, en tu quehacer de cada mañana, para hacer efectivos los derechos de personas que acuden a ti. Y que esto meritará un poco más de preparación, un poco más de tiempo, un poco más de dedicación, sin duda. Pero si no, ¿para qué estaríamos sirviendo desde esta noble función? Y la pregunta es, entonces, si la discapacidad está en los ojos de quien la mira, ¿tú qué miras? ¿Qué miras? Y bueno, pues quedo a sus órdenes si existe alguna pregunta. Todavía tenemos algunos minutitos. Por favor. Sí, muchas gracias. A continuación procedemos a la etapa de preguntas. Por si alguien de los presentes quiere hacer un cuestionamiento, nomás levante la mano. ¿No hay preguntas? Qué bárbaros. Hacemos el examen entonces ya, ¿no? Nada, agradecerle que haya estado aquí con nosotros, que esté aquí con nosotros dándonos esta conferencia en donde, pues en lo personal, algo, ¿verdad? Se ha aprendido algo tan importante que tiene que ver con esta perspectiva de discapacidad. Muchas gracias, le agradezco aquí el apoyo por estar en este evento. Y yo sí quisiera preguntar, tal vez aquí los compañeros tienen el conocimiento, pero en el momento, en esta última parte que comentaba con relación a las sentencias que se resuelven con perspectiva de discapacidad, ¿qué efectos pueden tener con relación hacia el juzgador en el sentido de llevarlo hasta tomar un curso, ¿no? Voy a poner el ejemplo en lo que se ha resuelto con perspectiva de género, que lo sabemos, ¿no? Perspectiva de género, cuando una persona no resuelve con perspectiva de género, en ocasiones hasta se le envía cursos, ¿no? Para efectos de precisamente estar más capacitado en ese tema, ¿no? Entonces, con relación a la perspectiva de discapacidad, ¿cuál es el alcance con relación a los efectos de las resoluciones? Gracias, consejera. Fíjense que ha sido incluso una recomendación internacional. De hecho, CEDAW, concretamente en los temas de género, CEDAW, en las recomendaciones del 2018, una recomendación en concreto que nos da respecto al acceso a la justicia, para erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación, una recomendación específica que da CEDAW es que dice, tienen que capacitar a las personas que imparten justicia, que administran justicia, que procuran justicia en dos temas: perspectiva de género y derechos de las mujeres. Hay una condición específica. Y CEDAW abraza también el hecho de atender grupos interseccionales cuando tienen que ver con género mujer y mujeres con discapacidad. Entonces, cuando yo tuviera un asunto de una mujer con discapacidad que tuviera violencias, que enfrentara violencias, que desafortunadamente son las más mayormente agredidas en los temas también de género, lo que haría, sí podría ser este vínculo desde CEDAW, violencia contra las mujeres y violencia contra las mujeres con discapacidad. Eso sería una vía. La otra, recuerden ustedes que en este momento el marco normativo de nuestro país, el máximo marco normativo, también lo atienden los tratados internacionales. Y un tratado internacional de aplicación obligatoria es justo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. CEDAW, perdón, volviendo al tema, CEDAW también, y esto para vincularlo, CEDAW también nos dice que es tiempo en el que los juzgadores
que no apliquen los derechos, en el caso de los derechos contra las mujeres, tienen que ser, o sea, tienen que ser puestos a la vista, ¿no? Tienen que ser, ya no pueden permitirse que pase desprovisto esta discriminación por parte de los juzgadores cuando no se aplica la perspectiva. Hago el vínculo para los temas de discapacidad. Un juzgador o una juzgadora que no hace efectivos derechos humanos puede ser responsable, ¿no? O hacer responsable incluso al Estado mexicano de esa omisión. Entonces, yo justificaría como juzgadora de segunda instancia, si reviso lo que hace un juez, o como juzgadora de amparo, si reviso lo que hace un tribunal, con estas condiciones de la obligatoriedad que tenemos hacia los derechos humanos para asegurar que las juzgadoras y los juzgadores conozcan de derechos humanos, conozcan de igualdad, conozcan la no discriminación y por lo tanto de derechos de las personas con discapacidad. Y el segundo comentario, la convención, amigos y amigas, está sujeta a supervisión en el caso de un comité de expertos que tienen que ver con personas con discapacidad. Hay un comité de expertos y cada 4 años nos hacen una supervisión. La última supervisión que nos hacen como Estado mexicano no nos va bien. O sea, los avances en lugar de ir para adelante van para atrás. Y ahí también se requiere que las autoridades, ¿no?, pongan más énfasis en este ejercicio de los derechos. Entonces, creo conveniente, no gusta, no es bonito, ¿no?, que a nadie le gusta que le digan, oye, capacítate. Pero lo cierto, si hacemos un ejercicio de conciencia, la verdad es que nos falta mucho por aprender sobre estos temas. Solo entender la diversidad en este momento, en esta generación de sociedad, si se fijan, es todo un reto. Nos cuesta mucho entender temas de género, temas de diversidad sexual, temas de infancias, temas de personas que son de grupos minoritarios. Entonces creo que es un muy buen momento y por eso felicito la iniciativa que tienen para prepararse. Muchas gracias. Espero haya contestado la pregunta, consejera. Doctora, otra vez la saludo con mucho gusto. Agradezco infinitamente su presencia en Baja California, Gracias. Poder Judicial. Es un placer escucharla. Sabemos de la obligación que tenemos de estarnos capacitando con conferencias, con talleres como este. Son las herramientas con las que vamos a contar al momento de resolver. Nuestro personal aquí presente, los jueces, proyectistas, todos los que estamos asistiendo a este curso y por vía Zoom, demuestran el interés por estos temas. Así que muchas gracias por sus conocimientos, por traernos estas herramientas para traerlas a nuestras resoluciones. Solo con el estudio constante vamos a poder entender estos temas. No son fáciles para llevarlos a nuestras resoluciones, cómo aplicarlas precisamente. Entonces, muchas gracias. Gracias. Esperamos verla por acá otra vez. Muchas gracias. Y créame que le agradezco mucho su presencia en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Me distingue mucho estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Ya hacemos el examen entonces? Muy bien. Solamente está exento nuestro amigo que nos trajo el diurex. Muchas gracias. A quien revisa las cosas materiales nos prestó un diurex, ¿eh? De veras. Gracias. Magistrado, por favor. Buenas tardes. Y abonando lo que comentaba la magistrada Miriam y de la reunión que tuvimos hoy con el Congreso, viene una reforma a la ley orgánica y se va a establecer para efecto de los ascensos y promociones y permanencia en el cargo, jueces, inclusive magistrados, el acreditarte en los cursos. Ah, qué bueno. Perspectiva de género. Entonces, seguramente la vamos a estar aportando. Por favor, por favor, magistrado, yo estaré encantada de venir. Oigan, también solamente referirles, fíjense que ahorita el tema de la visión para las personas con discapacidad ha llegado al nivel que en este momento a los partidos políticos se les está exigiendo una cuota para todos los grupos de atención prioritaria. Y de hecho ya tienen que venir desde las candidaturas, obviamente mujeres, ¿no? 50-50, pero también jóvenes, personas de la diversidad y personas con discapacidad. Lo cual, vaya, ser una sociedad diversa, justo es que en la sociedad, ¿no?, haya representación. Muchas gracias, muchas gracias. Espero hayan quedado muchas dudas para que me vuelvan a invitar. Gracias.
El Poder Judicial del Estado de Baja California, Considere. a través del Consejo de la Judicatura y del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la doctora Elsa Cordero Martínez por su valiosa colaboración como expositora en la conferencia Perspectiva de Discapacidad en la impartición de justicia, realizada de manera presencial y a través de plataforma Zoom el día 14 de junio del año en curso, con una duración de 2 horas. Signan presente reconocimiento el maestro Alejandro Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, la maestra Cecilia Razo Velázquez, consejera presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, y el maestro David de la Rosa Calle, quien es director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, consejero. Estoy de la orden, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Espero haber logrado los objetivos. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias y pasen buenas noches. Muchas gracias.